Shabbat Shalom. Sean muy benditos. Vamos a bendecir al Eterno por la palabra. Decimos, bendito eres tú, Yahvé nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado la Torah. Amén. Bendito Él por habernos dado esta maravillosa instrucción. Tengo el agrado, el placer de poder compartir con ustedes una nueva conexión y bueno, este cierre de porción que estuvimos viendo en esta semana. La parashá Bejalotja, o Bejaloteja, como les guste pronunciarlo mejor. La Haftará, la conexión está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Para los que tienen la Torah Met van a ver que dice 2.14. Tiene un pequeño desfasaje ahí de versículos. La Torah Met va a decir 2.14, pero es a partir del 2.10 en las Biblias tradicionales. Avísenme cuando lleguen y comenzamos con la lectura del profeta Zeharía, se dice en hebreo. Zeharía. Capítulo 2, versículo 10 en adelante. Al 4.7, ¿sí? Al capítulo 4, versículo 7, para los que notan. Qué fuerte se escucha. Qué bueno. ¿Llegaron? Leamos juntos. Canta y alégrate, hija de Sión, pues yo estoy viniendo a Jerusalén y moraré en medio de ti, dice Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé en aquel día y serán mi pueblo. No obstante, yo moraré solo en medio de ti. Entonces sabrás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado hacia ti. Yahvé tomará a Yehudá como herencia suya, como su parte en la tierra santa, y nuevamente elegirá a Jerusalén. Guarde silencio todo ser ante Yahvé, porque si intentan injuriar a Israel, él se levantará de su morada santa y los castigará. Capítulo 3. Me mostró entonces, en visión profética, a Yehoshua, sacerdote principal, parado ante el ángel de Yahvé, y a Satán, que estaba a su derecha para acusarlo. El ángel de Yahvé le dijo a Satán: Yahvé te recriminará, Satán. El Eterno, que eligió Jerusalén, te reprenderá nuevamente. Ciertamente, Yehoshua es un leño salvado del fuego. Yehoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. El ángel respondió y dijo a los que estaban ante él así: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, a Yehoshua: mira, he quitado de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas. Y yo, Zacarías, dije: pongan un turbante puro sobre su cabeza. Y en efecto, pusieron un turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Yahvé estaba presente. Versículo 6. El ángel de Yahvé exhortó a Yehoshua diciendo: así dice Yahvé de los ejércitos, si te conduces por mis caminos y cumples mis preceptos, entonces también tú regirás mi casa, cuidarás mis atrios y te permitiré libre movimiento entre estos inmóviles. Escucha, Yehoshua, sacerdote principal, tú y tus colegas que se sientan ante ti, pues son hombres dignos de milagros. Mira, estoy trayendo a mi servidor Semaj. Mira, la piedra que he puesto ante Yehoshua, 7 ojos hacia una piedra. Yo esculpiré su grabado, dice Yahvé de los ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día de una sola vez. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, ustedes se invitarán mutuamente a descansar debajo de la parra y debajo de la higuera. Capítulo 4. El ángel que habló conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño. Me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y respondí: miré, y resulta que había un candelabro todo de oro,
y su cántaro en su parte superior y sus 7 luminarias sobre él. Había 7 conductos hacia cada una de las 7 luminarias ubicadas en el cabezal. Había 2 olivares junto a él, uno a la derecha del cántaro y otro a su izquierda. Entonces levanté la voz y le pregunté al ángel que me había hablado, ¿qué son todas estas cosas, Señor mío? Y el ángel que habló conmigo me respondió, ¿no sabes tú qué son estas cosas? A lo que respondí, no, Señor mío. Entonces me dijo, esta es la palabra de Yahvé concerniente a Zorobabel. No a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Qué eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel te convertirás en planicie y él traerá la piedra fundamental con vítores de hermoso, hermoso. Amén. Hermoso, hermoso es esto que acabamos de leer, la verdad. Para ubicarnos un poco geográficamente, históricamente, estamos ante una época en la que el pueblo de Israel se encontraba en exilio y por orden del rey de Persia, de Babilonia, perdón, estaban volviendo a Jerusalén con el permiso del rey para justamente reconstruir el templo, ¿sí? Si ustedes leen, vemos que Zacarías es un profeta joven cuando vuelve a Jerusalén, ¿sí? Dicen que tenía 17 años cuando volvió a Jerusalén, nacido en Babilonia. Era sacerdote y profeta, ¿sí? Porque venía de una familia sacerdotal. Contemporáneo de profetas como Ageo, el profeta Daniel, y bueno, otros grandes sabios de la época también. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquista, para ubicarnos, digo, el reino de Judea y destruye el templo de Jerusalén en el año aproximadamente 586 antes de la era común, deportando a una gran parte del pueblo de Israel hacia Babilonia justamente. Y sí, también quedaron un par de personas viviendo en el reino destruido de Judea. El pueblo, en su exilio en Babilonia, al contrario de otros pueblos de la zona que no corrieron la misma suerte, mantuvo su creencia en la unicidad del eterno Dios y mantuvo su creencia también en los principios de la Torá y la esperanza de que iban a retornar a esa tierra prometida, ¿sí? Habían otras personas que no, obviamente. Entre los exiliados habían sacerdotes, como les dije, a donde pertenecía el profeta Zacarías, Sejaría, que es el significado de ese nombre, justamente viene de Sajor, ¿sí? ¿Saben qué significa Sajor? ¿Les suena? ¿A nadie? Sajor. Sajor quiere decir recuerda, ¿sí? Lo hemos visto, esa palabra. Sajor es recordar, sí, recordar, básicamente. Entonces, Sejaría viene de Sajor y Ya es Yahvé, ¿sí? Entonces, el Eterno se acordará o Yahvé se acordará. Eso significa la palabra Zacarías. Y como les dije, un profeta que nace en Babilonia. Yo me acuerdo cuando me enteré de esto, dije, wow, mira vos. Decir que no solamente fue profeta, sino que también fue un sacerdote, porque él, como les dije, tenía ascendencia sacerdotal, ¿sí? Alrededor del año 538 antes de la era común, el rey de Persia conquista Babilonia, ¿sí? Ya no está más Nabucodonosor, y no solo autorizó, sino que también empujó al pueblo de Israel a retornar a la tierra prometida y reconstruir el templo de Jerusalén. En ese retorno, que se llamaba Shivat Zion, retorno a Jerusalén, estaba bajo el liderazgo de Zorobabel y Yehoshua, sacerdote en ese tiempo, ¿sí? Se encontraba también Zacarías, que era muy joven, como les dije, tenía 17 años cuando estaba retornando, y se encontraba también su abuelo Idó, que aparentemente Zacarías es quien lo sucede a su abuelo Idó. Zacarías profetiza reprochando la conducta del pueblo de Judea por su incorporación en sus vidas de costumbres babilónicas, porque obviamente el pueblo lamentablemente fue muy influenciado por las costumbres de Babilonia. Y bueno, Zacarías lo que hace es instigarlos
a reconstruir el templo, a regresar, renovar su vida espiritual que fue interrumpida por este exilio. ¿Hasta ahí vamos bien? Ubicándonos un poco en contexto. Bueno, las visiones que el profeta Zacarías tiene, una de las que leemos nosotros en esta parte, son consideradas visiones nocturnas. Si nosotros estamos leyendo acá un par de esas visiones nocturnas, ¿por qué serán nocturnas? Porque se le dan en la noche, claro. Vemos que comienza con mucha alegría, con mucha bienaventuranza, con mucha esperanza. ¿Cómo empieza? Dice, canta, canta, danza, oh hija de Sión. Hija de Sión, regocíjate, pues yo estoy viniendo y voy a morar en medio de ti, dice Yahvé. ¿No se acuerdan de esa canción que dice, en medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador? Bueno, vengo a morar en medio de ti, dice el Eterno, y muchas naciones se van a unir en aquel día. Serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. Más adelante, Zacarías, en su visión nocturna, justamente, dice, me mostró a Yehoshua, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Eterno, y a Satán, que estaba de pie a su derecha para acusarle. Acá tenemos unas enseñanzas muy lindas. Primero, empezando con la parte del principio, desde el principio, vemos, según comentarios de los sabios, que la presencia divina solo puede morar en medio de la alegría. Dice, canta, alégrate, hija de Sión, pues yo estoy viniendo y moraré en medio de ti. Pero dice, alégrate, alégrate, canta, hija de Sión. ¿Sí? Esto dice, la divina presencia solo puede morar en medio de la alegría. Pero, ¿qué alegría? ¿Esa alegría que por ahí se puede ver en cualquier lado? No, esa alegría que sale desde el interior de un creyente, el interior de un redimido. Es simjá, como nosotros lo conocemos, alegría que surge del interior, ¿sí? Por eso el Eterno insta al pueblo de Israel a alegrarse para que dicha alegría sirva como receptáculo para su presencia. Si no hay alegría verdadera, no podemos contar con la presencia del Eterno. Es así. Tiene que haber realmente simjá, tiene que haber alegría verdadera, alegría del interior. ¿Sí? No es alegría efímera, es alegría que solamente es una alegría media hipócrita, media careta, ¿no? Algo así. Llega y se va, bueno, sí, algo que no es verdadera, justamente. ¿Qué? Que es de mentira. Los pueblos, dice el versículo 15, muchas naciones se van a unir al Eterno en aquel día y también serán mi pueblo. Los pueblos del mundo que lleguen a reconocer al Eterno se van a ser acreedores de ese privilegio grandioso que nosotros tenemos, que es ser considerados parte de su pueblo. ¿Sí? Amén. Esto ya le está dando lugar a el tema este de que no es solamente, las fiestas, por ejemplo, no son solamente judías, la Torá no es solamente para los judíos, sino que es para todo aquel que realmente acepte al eterno Dios como su único Señor. Amén. Y que puedan obviamente aceptar a Yeshua como su Maestro y Salvador. En cuanto a su divina presencia, solo se revelará en medio de Israel. Justamente, en medio de Israel, en medio de aquellos que dicen, Yeshua es mi cabeza. Yeshua es el principio con el cual yo lucho día a día. Los que dicen eso pueden realmente contar con la presencia del Eterno. ¿Por qué? Obviamente, ¿qué es lo que produce alegría interior? Simjá, verdadera. La presencia de Dios y el saberse salvo. La salvación. La salvación que nos ha sido otorgada por medio de Yeshua hace que nuestro corazón se llene de gozo. Amén. Bueno, siguiendo, ¿dónde me quedé? Al profeta, el sacerdote Yehoshua, nos habla acá de una visión que tiene el profeta Zacarías, donde se ve a Yehoshua, el sacerdote principal, parado ante el ángel del Eterno y a Satán. Muchas veces cuando la Torá, el Tanaj, habla del ángel del Eterno, sabemos que se refiere a Mashiach, ¿sí? Al ángel de Yahvé, ¿sí? Hasta en ese momento no manifestado aún como Yeshua. Y a Satán. Acá ya tenemos algo importante, porque tenemos al adversario, al acusador,
¿sí? Y tenemos al lado al abogado defensor del otro lado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, nos habla acá, nos muestra esto, justamente cómo Yoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. Y el ángel mismo dice, quítenle esas ropas sucias. Y le dice a Yoshua, mira, quité de ti tu transgresión y te vestí con ropas finas. Y al enemigo le dice, Yahvé te recriminará, Satán. Yahvé, que eligió a Jerusalén, te reprenderá nuevamente. Ciertamente Yoshua es un leño salvado del fuego. ¿Cómo te atreves a acusarlo? Dice el ángel de Yahvé al adversario. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente el sacerdote principal estaba manifestándose en justicia, caminaba en rectitud. Entonces, no tenía el adversario con qué acusarlo, ¿no? La visión. Esto nos demuestra que nosotros también tenemos a nuestro abogado defensor, quien siempre va a estar ahí para decirle al adversario, siempre y cuando nosotros caminemos en justicia, no tenés con qué ir en contra de esta persona que realmente ha decidido ser un redimido. ¿Sí o no? Amén. Más adelante, podemos ver en el versículo 6, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó y me dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y he aquí respondí, dice Zacarías, que he visto un candelabro todo de oro con un tazón arriba y con sus 7 lámparas. El ángel le dijo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. En realidad, acá está hablando justamente de Mashiach, que es descendiente de Zorobabel, ¿sí? En el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, gran montaña, delante de Zorobabel? Te vas a convertir en llanura, y él sacará la piedra de la cumbre con exclamaciones de gracia. La gente dirá, qué hermoso edificio, refiriéndose al templo sagrado, al Beit Hamikdash, justamente, que va a ser reconstruido a partir de esa piedra. ¿Qué relación podemos encontrar entonces, habiendo leído toda esta haftará, esta conexión? ¿Qué relación podemos encontrar entre la porción que vimos en la semana y con esta conexión, con la haftará? Lo que se ve más prácticamente, más evidente, ¿no? Es el hecho del significado de la menorá. ¿Lo han visto? ¿Sí? Se reitera que está hecha de metal y de una sola pieza. Esto infunde fuerza, infunde fe y esperanza, con la condición de no apartarse de los principios justamente de la Escritura, de la Torá. El Eterno no se olvida de su promesa al pueblo de Israel, de que va a morar en medio de ellos, de que va a preservarlo, de que va a resguardarlo, siempre y cuando no se aparten de sus enseñanzas. Fíjense que hubieron muchas contras cuando se quiso volver a reconstruir el templo para ofrecer sacrificios al Eterno. El pueblo, los enemigos de Judá, que eran misma gente ahí de Israel, ¿cómo se dice? Se imponían, no querían que el templo se reconstruyera. Entonces se retrasó un tiempo, y entonces por eso el profeta Zacarías entra con estas profecías y les infunde aliento al pueblo para que realmente vuelvan a la carga con esa tarea divina de hacer otra vez el templo. Cuando el profeta habla sobre esta visión del candelabro, él ve claramente lo que se le está mostrando. ¿Sí? Él lo ve claro. Pero dice que, no sé qué significa, dice él. ¿Lo vieron? Él dice, sí, vi que un candelabro todo de oro, un reservorio sobre él, 7 lámparas sobre él, 7 conductos para las lámparas que están sobre él, y 2 olivos sobre él, uno a la derecha del reservorio y el otro a la izquierda. Acá el profeta ve clarísimo, la visión es súper clara. Él ve una menorá, que la describió súper detalladamente, dice que el candelabro era de oro,
que había un gran receptáculo donde estaba el aceite y que tenía 7 lámparas, ¿sí? Pero él no entendía lo que se le estaba insinuando a través de esta visión profética. Es por eso que el ángel le dice, o sea, él le pregunta al ángel, ¿qué son estas cosas, Señor mío? Y el ángel le dice, ¿no sabes qué son? ¿No sabes? Y le dice, no, Señor mío, te dije que no sé. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel, y atención con esto, porque con esto ya terminamos. No por medio del poder y no por medio de la fuerza, sino por medio de mi espíritu, dijo el eterno Dios en el versículo 6 del capítulo 4. El Eterno quería transmitirle un mensaje a Zorobabel, ¿sí? Así como todo lo que ocurría con la menorá se hacía por sí solo, sin la intervención del hombre. ¿Por qué? Porque los olivos enviaban el aceite al reservorio, ¿sí? Ubíquense en la visión. Habían 2 olivos, ¿se entiende? ¿Vamos bien ahí? Los olivos llevaban el aceite al reservorio, al receptáculo del aceite, sin necesidad de machacar las aceitunas, y de allí iba directamente hacia las lámparas. Asimismo, nosotros, este es el mensaje, perdón, que iba para Zorobabel. Asimismo, Zorobabel tenía que comprender que la redención del exilio babilónico y la continuación de la construcción del templo, que estaba parada, se iban a hacer realidad no por el poder, no por la fuerza, sino por el Santo Espíritu. Amén. El Eterno le dice a Zorobabel que él va a poner su espíritu y su voluntad en el rey de los Medos, que estaba en ese momento, el rey de los persas, que era Darío, ¿sí? Que había sido influenciado justamente para hacer que se detuviera la construcción. Y por eso les iba a dejar construir el templo de nuevo. Pero no solamente eso, sino que el mismo rey Darío iba a ser el que se iba a encargar de los gastos de la construcción, le iba a proveer alimentos, otras necesidades, y no iban a precisar ayuda de otro hombre, ¿sí? Lean, si quieren saber más de esto, porque es interesante conocer todos estos secretos, el libro del profeta de Esdras, ¿sí? Léanlo, sacerdote. Léanlo, por favor, porque es básicamente, van de la mano, ¿sí? Lo que estamos leyendo en Zacarías va de la mano con lo que dice Esdras. A pesar de que ustedes creen ver que las cosas ocurren por vuestra decisión personal y por su mismo esfuerzo, eso solamente es un espejismo. El Eterno nos está diciendo, mi espíritu es el que obra en todos los mundos para que las cosas ocurran. Solamente la confianza que ustedes, o sea, que nosotros mismos podemos tener en Él, es lo que provoca que el Eterno decida que nuestros logros se puedan llegar a concretar y podamos realmente obtener eso que deseamos. ¿Sí? La Haftará, como leímos, termina diciendo, no es con fuerza, no es con el poder, sino con el Santo Espíritu. Así dijo Yahvé de los ejércitos. No es por fuerza, no es por poder que nosotros vamos a lograr transmitir ese tesoro que se nos ha dado, ¿sí? Sino por medio del Espíritu. Con amor, con dedicación y con mucha pasión. ¿Sí? Cuando está para allá habla de Bejalotja, cuando hagas subir, cuando hagas elevar, cuando encienda las luminarias, como lo explicaba el pastor recién, habla también del entusiasmo. ¿Sí? Habla del entusiasmo. Cada uno de nosotros tiene la tarea de hacer que ese fuego se eleve. Y si vemos que a un hermano le cuesta que eso suceda, le cuesta hacer que su fuego se eleve realmente, hay que estar con él, acompañándolo en todo momento, hasta que se pueda valer por sí solo y realmente él pueda empezar a ayudar a otras personas a que ese fuego se pueda realmente mantener encendido y elevándose constantemente. Amén. Ese yo creo que es el mensaje que el Eterno tiene para nosotros en esta semana. Así que bueno, benditos. Nada más. Gracias.